Los astrónomos de todos los lugares del mundo, ya levantaron el mapa de la gran catástrofe que se avecina. Nosotros tenemos en nuestra institución ese mapa. Lo hemos conseguido en una hemeroteca del Distrito Federal. Es de orden oficial. Todos los astrónomos del mundo lo han levantado, no hay astrónomo que ignore la gran catástrofe que se avecina. Mas no hacen publicación de ese evento por prohibición expresa de los gobiernos, que censuran para evitar, precisamente, el fenómeno de la psicosis colectiva. Así, pues, se trata de un hecho concreto, de un hecho oficial que la ciencia actual no desconoce. Como secuencia o corolario, el mundo aquel que hace juego con este viaje sideral, el mundo aquel que aparece siempre al final del viaje, ya está a la vista de todos los telescopios del mundo. Se llama Hercólubus, los científicos lo han bautizado con el nombre de Bernard I. Nostradamus y los antiguos le llamaban Hercólubus. Es 6 veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Se trata de un monstruo cósmico extraordinario. Cuando Hercólubus se acerque un poco más, cuando ya sea visible para todo ojo, alará atraerá magnéticamente el fuego líquido del interior de la Tierra. Entonces vendrá la gran explosión que se aguarda. Ya hemos dicho que el interior del mundo está lleno de presiones y vapores que se intensifican de instante en instante, debido al contacto preciso del fuego y del agua. Obviamente, Hercólubus tiene una potencia magnética extraordinaria. Producirá tal explosión, volando en pedazos parte de la corteza geológica de la Tierra. El fuego líquido brotará a la superficie por todas partes. Millones de volcanes aparecerán por aquí, por allá y acullá, y se originarán terribles terremotos y horrorosos maremotos. El fuego líquido, circulando por toda la superficie del globo terráqueo, quemará todo aquello que tenga vida. Será un incendio universal que nadie podrá apagar y perecerá toda la humanidad doliente. Mucho más tarde, cuando se produzca el mayor acercamiento de ese gigantesco mundo que viene a devorar la Tierra, se producirá una revolución de los ejes de nuestro mundo. Los polos se transformarán en ecuador y el ecuador se convertirá en polos. Cambiarán de lecho los océanos. Y los actuales continentes quedarán sumergidos bajo las aguas. Entonces habrá desaparecido para siempre esta perversa civilización de víboras, y no quedará, de todo esto, piedra sobre piedra, como lo manifestó Jesús el Cristo. Ya Hercólubus está a la vista de todos los observatorios del mundo. Llegará un momento en que será visible, aún en pleno mediodía. Cuando se coloque entre el sol y tierra, habrá un eclipse que durará 3 días. Estamos hablando sobre hechos que se pueden demostrar matemáticamente. Los astrónomos que han levantado el mapa de este evento, pueden demostrarlo con números, con cálculos exactos. No estamos hablando de conceptos a priori, no estamos haciendo afirmaciones empíricas, los astrónomos respaldan nuestras palabras en todos los rincones de la Tierra, y no hay telescopio a través del cual no se haya visto lo que estamos afirmando. Hercólubus, reiteramos, está a la vista. Esto es incuestionable y prefacio. El Apocalipsis de Juan de Patmos es el único libro bíblico cristiano con el cual nadie se ha metido. Y el motivo de esta situación es que nadie lo entiende, y por eso nadie se ha entrometido con él, por eso se ha podido salvar de la desgracia de ser adulterado, mutilado, etc. Pero toda la gran obra del Padre que está en secreto, que enseña el gnosticismo universal, está en el Apocalipsis. Ese es el libro de la sabiduría, el libro donde están las leyes de la naturaleza. Pero, cada uno de nosotros tiene su propio Apocalipsis interior. Existe el Apocalipsis de Pedro, el de Juan, el de Pablo y también existe el Apocalipsis dentro de cada uno de nosotros. Cada uno tiene su propio Apocalipsis y hay 2 formas de vivirlo. O lo vivimos dentro de nosotros mismos haciendo la gran obra, o lo vivimos con la naturaleza, con la humanidad en general. Por ejemplo, la humanidad actual ya lleva roto el 6º sello, está aguardando romper el 7º sello. Cuando eso sea, habrá un gran temblor, vendrá el cataclismo final, la destrucción de esta raza. Si eso lo vive uno dentro de sí, es pavoroso, pero se logra con el Maestro resurrecto. Los 7 sellos representan los 7 cuerpos: físico, etérico, astral, mental, causal, el búdico y el átmico. El Apocalipsis es interior profundo y es para vivirlo dentro de uno mismo. Lo mismo que los evangelios. Los 4 evangelios de Cristo son tratados de alquimia y son para vivirlos dentro de uno mismo, ya que el Cristo está dentro de uno mismo y dentro de uno mismo uno debe encontrarlo. Él es el director de todo el trabajo de laboratorio.
La Tierra y la ley de entropía. La Tierra, nuestro hogar, es una hermosa esfera azul y blanca cuando es vista desde el espacio. Es el tercer planeta desde el Sol. Es el mayor de los planetas interiores. El color azul de nuestro planeta se debe a la abundancia de agua, que lo hace ideal para la vida. Dispone de una importante atmósfera constituida principalmente por nitrógeno y oxígeno, y de una magnetosfera ligada al campo magnético terrestre. La Tierra da una vuelta alrededor del Sol, con una velocidad media de 29,76 km/s, en 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. En este recorrido recorre una elipse en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Primera ley de Kepler. El plano de su recorrido recibe el nombre de eclíptica. En fecha 2 de enero se encuentra la Tierra a la menor distancia del Sol, perihelio, 147 millones de kilómetros. Su mayor distancia, afelio, la tiene el 3 de julio, 151,9 millones de kilómetros. La velocidad de la Tierra en el perihelio es mayor, segunda ley de Kepler, lo que implica que tiene como consecuencia que los inviernos del hemisferio septentrional sean 8 días más cortos y los veranos 8 días más largos. Además, la Tierra tiene un movimiento de rotación de oeste a este y da una vuelta completa sobre su eje en 23 horas, 56 minutos y 4,1 segundos. Debido a la posición inclinada del eje de rotación, el plano del ecuador y la eclíptica se cortan formando un ángulo de 23º-27º. Por ello va variando la duración de la iluminación solar en el transcurso del año, lo que da lugar a las distintas estaciones. La rotación de la Tierra tiene también como consecuencia un achatamiento junto a los polos que forma un elipsoide de revolución. El radio ecuatorial mide 6.378,2 kilómetros, el radio polar 6.356,9 kilómetros, la circunferencia de un meridiano 40.009,15 kilómetros. El planeta Tierra. Pero en estos últimos tiempos nuestra morada planetaria está marchando toda bajo la ley de la entropía. Observemos cómo se encuentran los mares, convertidos en basureros, peces moribundos, ríos contaminados, la atmósfera contaminada con smog, frutos de la tierra, adulterados. Los sabios, los pseudo-sapientes, que todos se lo saben, han acabado con los frutos verdaderos de la tierra. Ahora ya no encuentra uno ni manzanas para comer y le toca tragar peroles naranjas de California sin semillas. ¿Habráse visto cosa más estúpida? Claro, he ahí la ley de la entropía. Los sabiondos, satisfechos de su sabiduría, sin saber que lo que han hecho es degenerar a los vegetales, haciéndolos marchar por el camino de la entropía. Al paso que vamos, las tierras se irán volviendo estériles. Las explosiones atómicas se están intensificando y de proseguir así, un día la Tierra quedará igualada, entonces será otra luna. Afortunadamente, la sabiduría, dijéramos, del teomermálogos, el logos creador, lo tiene todo muy bien calculado. Ya sabemos nosotros que solo mediante la transformación es posible vencer a la ley de la entropía, pues la transformación incluye sacrificio. Eso es ostensible. Por ejemplo, si uno sacrifica el deseo sexual, esa fuerza nos provee de otra cosa. Cristaliza dentro de uno, en nuestro real ser, los cuerpos existenciales superiores del ser. Si uno sacrifica la ira, aparecerá la gema preciosa de la mansedumbre. Si uno sacrifica el ansia de dinero, la codicia insoportable, nacerá en uno el altruismo. Si uno sacrifica la envidia, se manifestará en uno la filantropía, el deseo de trabajar por el prójimo, la alegría por el bien ajeno. Es decir, que no puede haber transformación si no hay sacrificio. El petróleo en una locomotora, por ejemplo, se sacrifica. ¿En aras de qué? De la energía que pone en movimiento todo el tren. Eso es sacrificio. Y si la máquina es de carbón, como eran las antiguas, se sacrifica ese combustible. ¿Para qué? En aras del movimiento del tren. Ostensiblemente, cuando uno sacrifica una fuerza inferior en aras de una superior, hay transformación. Lo que pasa es que el resultado es tan distinto. Porque veamos. Un combustible, como el carbón, es distinto a la energía del ferrocarril. Al ser sacrificado, se convierte en algo tan distinto, en la energía que pone en movimiento al ferrocarril. Es completamente distinta de la energía del carbón, son diferentes. Asimismo, cuando un hombre sacrifica la fornicación, el deseo
bestial de eyacular en la vagina de su esposa, el resultado de esa energía vienen a ser los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Ve qué distinto, qué diferente es el resultado? Así, si se sacrifica durante el coito el esperma convirtiéndose en energía creadora. De esa energía liberada se crea al hombre interior profundo y entonces se escapa uno de la ley esa tan horrible de la entropía degenerativa. Gran explosión atómica. La Tierra actualmente está marchando de acuerdo con la ley de la entropía, y si no hay un gran sacrificio, quedará igualada el día de mañana, convertida en una luna más, en un cadáver planetario. Pero como no se ha terminado el programa ya que cada planeta debe tener sus 7 razas, antes de convertirse en luna, el Logos creador debe hacer un gran sacrificio. Se necesita la catástrofe, y el sacrificador va a ser el teomermálogo. Se necesita una catástrofe, ¿para qué? Para poder transformarla, hay que sacrificar esta humanidad incluyendo el escenario donde ésta se ha desenvuelto. Todo esto hay que transformarlo, sacrificarlo. Se necesita una transformación, y como resultado de esa transformación de energías, resurgirá una tierra nueva con su edad de oro y su belleza. De manera que la catástrofe es una necesidad indispensable para poder vencer a la ley de la entropía. Si no hubiera esa catástrofe, este apocalipsis, la ley de la entropía terminaría igualando a la Tierra con la Luna, sería una luna más antes de tiempo. Pero gracias a la transformación que se va a producir con ese sacrificio, que será una catástrofe, surgirá una nueva edad de oro. Y una nueva humanidad. Palmariamente, la Tierra está agonizando, la entropía la está llevando poco a poco hasta el final, y esto lo puede saber cualquier persona que tenga un poquito de visión. Solo mediante la transformación se puede conseguir que todavía no se convierta en luna, que surja de entre el caos algo nuevo. La transformación que se va a realizar se hará sobre la base del sacrificio y terminará con una gran catástrofe. Cristo mismo se sacrificó en la Tierra Santa para vencer a la ley de la entropía, y al dios Mitra lo ponían sobre un toro, con el cuchillo clavado sobre el lomo del animal. De la sangre que emanaba del toro, brotaban las plantas y todo lo que es, ha sido y será, eso nos dice lo mismo. Sacrificio, indispensable para la transformación urgente para trascender a la entropía. Las gentes no quieren ahora sacrificarse, claro, no comprenden la ley del sacrificio. Las gentes creen que la Tierra puede ser transformada sin sacrificio, lo cual es absurdo, pues si alguien quisiera hacer una labor pero no se sacrificase, tarde o temprano entrará la entropía y fracasará su labor. Pero si uno comienza haciendo una labor sobre la base del sacrificio, producirá transformaciones incesantes y su obra crecerá y será fecunda sobre la Tierra. Así será. La ley de la entropía en la misma forma en que iguala 2 cadáveres, aunque uno haya sido sepultado en cajita de oro y el otro en caja de palo, a la larga quedan iguales, tanto el uno huesudo como el otro, así la ley de la entropía se encarga de igualar a los ricos y a los pobres y a todo el mundo. Esa es la cruda realidad de los hechos. La entropía, a la larga, solo produce desórdenes, como lo vemos nosotros entre los átomos y moléculas de un cadáver en descomposición. En una biblioteca si no la limpia, si no se pone un orden, pues se va amontonando libro sobre libro, papel sobre papel, y a la larga eso es un caos que nadie entiende, un desorden. En cambio, en una transformación es diferente. En la transformación se produce un orden atómico. Hay una fuerza ordenadora en todo el universo y por eso en toda molécula del universo encontramos orden. En los pétalos de una flor hay orden, en los protones y electrones de un átomo hay orden. Obviamente, si existe orden en un átomo, en una molécula, entonces quiere decir que hay una fuerza ordenadora. Porque nadie podría concebir un orden en una molécula de cobre o de almidón, sin una fuerza ordenadora. Al haber una fuerza ordenadora, tiene que ser una fuerza inteligente, porque no se podría aceptar jamás una fuerza ordenadora surgida del acaso. El acaso no es inteligente. Ahora, si el acaso es capaz de producir una fuerza ordenadora, indudablemente ese acaso deja de ser acaso, se convierte en un principio inteligente. Por lógica exacta podemos decir que el principio directriz ordenador que fue, que es, ha sido y será, es el demiurgo creador, Dios. Solo esa fuerza ordenadora maravillosa, que puso en actividad el universo, puede realizar transformaciones extraordinarias. Pero si uno no utiliza esa fuerza ordenadora, entonces la ley de la entropía, poco a poco, va produciendo el desorden de las moléculas, el desorden de los átomos, el desorden de la mente, el desorden de los principios.
psicológicos y así terminaremos todos igualados, convertidos en algo que no tiene la menor importancia. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hambre y miseria en todo el planeta. Gracias a la ley de entropía, pronto millones de habitantes de África, Asia y América Latina, han de morir de hambre. El gas que arrojan los spy puede acabar radicalmente con el ozono de la atmósfera terrestre. Algunos sabios pronostican que se agota el subsuelo de nuestro globo terráqueo. Las especies marítimas están muriendo debido a la contaminación de los mares, esto ya está demostrado. Incuestionablemente, al paso que vamos, todos los habitantes de las grandes ciudades deberán usar máscaras de oxígeno para defenderse del humo. De continuar la contaminación en su forma alarmante actual, antes de poco tiempo ya no será posible comer peces, estos últimos viviendo en agua así, totalmente contaminada, serán peligrosos para la salud. Ya es imposible encontrar una playa donde uno pueda bañarse con agua pura. Debido al desmedido consumo y explotación del suelo y del subsuelo, pronto las tierras ya no podrán producir los elementos agrícolas necesarios para la alimentación de las gentes. Los peligrosos habitantes de este planeta, al contaminar los mares con tanta inmundicia, envenenar el aire con el humo de los carros y de las fábricas, destruir la tierra con sus explosiones atómicas subterráneas y abuso de elementos perjudiciales para la corteza terrestre, es claro que ha sometido al planeta Tierra a una larga y espantosa agonía que indubitablemente habrá de concluir con una gran catástrofe, ya que se encuentra destruyendo el ambiente natural a 1000 por hora. Sin duda alguna estamos empeñados en destruir la Tierra, queremos hacerla inhabitable, y es obvio que lo estamos logrando. En cuanto a los mares se refiere, es ostensible que estos han sido convertidos por todas las naciones en una especie de gran basurero. El 70% de toda la basura del mundo está yendo a cada uno de los mares. Enormes cantidades de petróleo, insecticidas de toda clase, múltiples sustancias químicas, gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes, etc., están aniquilando a todas las especies vivientes del océano. Las aves marítimas y el plancton tan indispensable para la vida, están siendo destruidos. Incuestionablemente, la aniquilación del plancton marino es de una gravedad incalculable porque este microorganismo produce el 70% del oxígeno terrestre. Mediante la investigación científica se ha podido verificar que ya ciertas partes del Atlántico y del Pacífico se encuentran contaminadas con residuos radioactivos, producto de las explosiones atómicas. Lo peor de todo esto es que las reservas subterráneas de agua dulce se encuentran en peligro debido a los abusos de los terrícolas. La explotación sin misericordia de los pozos de petróleo continúa siendo fatal. El petróleo que se extrae del interior de la Tierra atraviesa las aguas subterráneas y las contamina. Como secuencia de esto, el petróleo ha hecho impotables las aguas subterráneas de la Tierra durante más de un siglo. Como resultado de todo esto, mueren los vegetales y hasta multitud de personas. ¿Y qué diremos del aire tan indispensable para la vida de las criaturas? Con cada aspiración e inhalación los pulmones toman medio litro de aire, o sea, unos 12 metros cúbicos al día. Multiplíquese dicha cantidad por los 6.500 millones de habitantes que posee la Tierra, entonces tendremos la cantidad exacta de oxígeno que diariamente consume la humanidad total, sin contar con el que consumen todas las otras criaturas animales que pueblan la faz de la Tierra. La totalidad del oxígeno que inhalamos se encuentra en la atmósfera y se debe al plancton, que ahora estamos destruyendo con la contaminación, y también a la actividad fotosintética de los vegetales. Desgraciadamente las reservas de oxígeno ya se están agotando, porque mediante nuestras innumerables industrias está disminuyendo en forma continua la cantidad de radiación solar, tan necesaria e indispensable para la fotosíntesis, y es por esto que la cantidad de oxígeno que producen actualmente las plantas, es ahora muchísimo menos que en los siglos pasados. Lo más grave de toda esta tragedia mundial es que continuamos contaminando los mares, destruyendo el plancton y acabando con la vegetación. Se mueren los océanos. El smog que estamos expulsando constantemente al aire, además de matar, pone en peligro la vida del planeta Tierra, y no solo está aniquilando las reservas de oxígeno, sino, además, está matando a las gentes. El smog origina extrañas y peligrosas enfermedades imposibles de curar, esto está ya demostrado.
El smog impide la entrada de la luz solar y de los rayos ultravioletas, originando por ello graves desórdenes en la atmósfera. Viene una era de alteraciones climáticas, glaciaciones, avance de los hielos polares hacia el ecuador, ciclones espantosos, terremotos, etc. Debido no al uso, sino al abuso de la energía eléctrica en los próximos años habrá más calor en algunas regiones del planeta Tierra y esto coadyuvará en el proceso de la revolución de los ejes de la Tierra. Ya pronto los polos quedarán constituidos en el ecuador de la Tierra, y este último se convertirá en polos. El deshielo de los polos ha comenzado y un nuevo diluvio universal precedido por el fuego se avecina. En próximos decenios, se multiplicará el dióxido de carbono, entonces este elemento químico formará una gruesa capa en la atmósfera de la Tierra. Tal filtro, o capa, absorberá lamentablemente la radiación térmica y actuará como un invernadero de fatalidades. El clima de la Tierra se hará más caliente en muchos lugares y el calor hará fundir el hielo de los polos, subiendo por tal motivo el nivel de los océanos escandalosamente. La situación es gravísima, el suelo fértil está desapareciendo y diariamente nacen 200.000 personas que necesitan alimento. La catástrofe mundial de hambre que se avecina, será ciertamente pavorosa. Esto está ya a las puertas. Actualmente están muriendo 40 millones de personas anualmente por hambre, por falta de comida. La criminal industrialización de los bosques y la explotación despiadada de minas y petróleo están dejando a la Tierra convertida en un desierto. Si bien es cierto que la energía nuclear es mortal para la humanidad, no es menos cierto que actualmente existen también rayos de muerte, bombas microbianas y muchos otros elementos terriblemente destructivos, malignos, inventados por los científicos. Incuestionablemente, para conseguir la energía nuclear, se requiere de grandes cantidades de calor, difíciles de controlar y que en cualquier momento pueden originar una catástrofe. Para lograr la energía nuclear, se requiere de enormes cantidades de minerales radioactivos, de los cuales solo se aprovecha un 30%, esto hace que el subsuelo terráqueo se agote rápidamente. Los desperdicios atómicos que quedan en el subsuelo resultan espantosamente peligrosos. No existe lugar seguro para los desperdicios atómicos. Si el gas de un basurero atómico llegara a escapar, aunque solo fuese una mínima porción, morirían millones de personas. La contaminación de alimentos y aguas trae alteraciones genéticas y monstruos humanos. Criaturas que nacen deformadas y monstruosas. Indubitablemente, el grave accidente de la planta nuclear de Chernóbil causó verdadero espanto con consecuencias inimaginables. Ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Lo más grave de toda esta cuestión, es que los factores de tal desolación, ¿cuáles son? Hambres, guerras, destrucción del planeta en que vivimos, etc., están dentro de nosotros mismos, los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis. Peligrosos síntomas. Minentes hombres de ciencia de la famosa Universidad de Columbia, han echado a volar por el mundo la noticia de que existe una monstruosa grieta en el fondo de los mares, resultante fatal de las diversas conmociones telúricas de los últimos años. Los hombres de ciencia calculan que dicha grieta tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 40 y una profundidad promedio de 2,5. Nosotros tuvimos noticia de que, un anciano lama tibetano, antes de morir informó a cierto caballero sobre tal grieta. No hay duda de que los lamas no ignoran esto. Las informaciones científicas dicen que la citada grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del espantoso anillo de fallas submarinas, todo el océano Pacífico. Alerta roja. Agrietamiento en el fondo de los mares. Las últimas investigaciones realizadas por los científicos, han venido a demostrar que el agrietamiento sale de la Antártica y sigue hasta muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose luego en dos ramales principales. Uno que se dirige hacia el oriente y otro hacia el occidente. Se nos informa que el ramal del Pacífico sigue una trayectoria muy sinuosa casi costeando el continente americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México. Golfo de California, Seattle, Estados Unidos. Vancouver, en Canadá y Alaska. Se nos informa que en Alaska dicho ramal se quiebra para continuar su curso a lo largo de las islas Aleutianas y un ramal DIF que parece atravesar
Todo Alaska, pues los temblores de tierra en Fairbanks, situada en todo el centro de la península, han sido muy fuertes como el que ocurrió en el mes de marzo de 1964. El famoso ramal de las Islas Aleutianas va hasta Tokio, Japón, tocando peligrosamente las islas Sapporo, Hokkaido, Oahu, Oahu, Kauai y algunas otras. Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales secundarios que se dirigen hacia Hawái. No cabe duda alguna de que el principal agrietamiento se orienta hacia Filipinas y Nueva Zelanda, de donde luego regresa a su punto de partida situado en la Antártica. Cerrando así un círculo mágico tremendamente peligroso. Agrietamiento del Atlántico. Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico parece tener su origen en el mar de Noruega. En su recorrido bastante enigmático pasa frente a España, Portugal y parte de África, para terminar muy aproximadamente en la Guinea portuguesa. Ramal del Oriente. No hay duda de que la grieta que viaja hacia el mundo oriental nace en la Antártica misteriosa y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para terminar en algún desconocido lugar del Océano Índico. A todas luces resulta claro que la grieta, el más peligrosa y que inevitablemente llegará a producir un tremendo cataclismo, se encuentra en el Océano Pacífico. Las noticias dadas constantemente por la prensa han venido a demostrarnos que los lugares más castigados por los terremotos se encuentran precisamente en el Pacífico. Estas grietas del suelo marítimo señalan síntomas peligrosos que fuera de toda duda nos están advirtiendo sobre la proximidad de una gran tragedia. Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la justicia cósmica pesa amenazante sobre la cabeza de la gran ramera, la humanidad actual. Es urgente saber que existe todo un conjunto de grietas en lo profundo de los mares y que esto es el resultado concreto de una acción geológica de tipo mundial totalmente definida. Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta han logrado poner en contacto el agua exterior con el fuego interior de la Tierra. Llanuras abisales o fondo oceánico. En estos instantes de crisis mundial se está produciendo dentro del interior del organismo planetario, vapor de agua a tal presión, que seguramente llegará el día en que ninguna montaña, por poderosa que sea, podrá resistirla y volará por los aires hecha polvo como ya lo profetizó Mahoma en el Corán. Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más intensos, y las ciudades caerán como castillos de naipes, hechas polvo, y la tierra se tragará a toda la humanidad. Esta humanidad está perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo y, por lo tanto, debe perecer. Por lo pronto, y como para ir comenzando con la gran catástrofe, es ya innegable que la costa chilena se está hundiendo y que otro tanto viene sucediendo en diversos lugares de este afligido y martirizado mundo. Los expertos saben muy bien que en diversos lugares del Atlántico y del Pacífico, el mar ha perdido profundidad porque el fondo se ha venido acercando cada vez más a la superficie, a consecuencia de la interna presión que ha producido un hinchamiento en el fondo marino. Los científicos saben muy bien que mientras las montañas se hunden, el fondo del mar se levanta. Grandes volúmenes de agua están ya fuera de toda duda en contacto con el fuego líquido que corre por el interior de la Tierra y el resultado no se hará esperar mucho tiempo. Las presiones y vapores tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad volcánica, acompañada de terribles y espantosos terremotos y grandes maremotos. La presión del interior de la Tierra es ahora horrible y lo peor del caso es que está aumentando minuto a minuto. El instante culminante se acerca, la presión interna tendrá que llegar inevitablemente a su límite máximo, la catástrofe está ya para suceder, cualquier fenómeno exterior puede producir el final, tal vez una explosión atómica, el paso de cualquier cuerpo celeste que se acerque demasiado, un fenómeno de atracción solar y lunar debidamente combinados, etc. La explosión en el fondo de los mares será espantosa. Por el humo y las cenizas, el sol se verá negro como silicio, y la luna parecerá roja como sangre debido al fuego que se levantará de la faz de la tierra. La espada terrible de Damocles aparece amenazadora sobre la cabeza horrible de la gran ramera, cuyo número es 666, cabalísticamente es el arcano 18, pues, 6 más 6 más 6 igual 18. 18 es el enemigo oculto. Y el enemigo oculto es la bestia. La bestia todo ser humano la lleva en su interior mientras existan en nuestra psiquis la ira, el orgullo, la pereza, la lujuria, la codicia, la envidia, la gula, etcétera, etcétera.
Los pecados de la gran ramera han llegado hasta el cielo, y la espada flamígera de la justicia cósmica la herirá de muerte. Caerá Babilonia, la grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, que es esta humanidad actual, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por ella, de la potencia de sus deleites. Esta perversa civilización de víboras, esta gran Babilonia, será quemada con fuego, porque resultó millones de veces más corrompida que la Atlántida, la anterior raza humana. La gran Babilonia, la abominable civilización moderna, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se estremece el mundo con sus terremotos, los peligrosos síntomas de la gran tragedia anuncian una catástrofe, y varias catástrofes peores, 1000 veces peores que aquellas que acabaron con la Atlántida. Obviamente, el fuego consumirá a toda esta perversa civilización de víboras. Así está escrito y se cumplirá. De toda esta perversa civilización de víboras, que los arios han levantado en el norte y en el sur, en el este y en el oeste del mundo, no quedará, en verdad, piedra sobre piedra. La civilización actual será quemada con fuego vivo. Así, pues, decimos en forma enfática, que el fuego líquido de la Tierra se encuentra actualmente en desasosiego, y esto hay que comprenderlo. Es obvio que algunas grietas muy profundas del Pacífico han logrado poner en contacto el fuego con el agua. Ahora se explicarán ustedes, en forma precisa, por qué el fuego líquido del mundo se halla en desasosiego. Reiteramos, cualquier conjunción de mundos sería suficiente como para hacer que todas estas presiones y vapores que actualmente existen, y que está originando los terremotos y los maremotos, estallará rompiendo en pedazos parte de la corteza geológica del mundo y originando la salida del fuego líquido por todas partes. Este fuego es suficiente como para consumir, totalmente y en forma unitotal, toda la civilización que actualmente existe. Pero en esto, entra en juego algo muy importante: la mecánica de los mundos. Porque no será en forma meramente casual como podría explotar la corteza geológica de la Tierra. Para que esta corteza pueda romperse por alguna parte, debe haber una cadena de causas y efectos. Indubitablemente, tal cadena se encuentra íntimamente relacionada con la mecánica de los mundos. Los seres vivos que viven en los océanos son los más afectados por la contaminación. Obviamente, siempre ha habido un planeta que ha puesto fin a toda raza. Ese mundo, ese planeta existe, llega siempre al final de todo viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Cuando llegó al final de la Lemuria, volteó la página de la historia. Los volcanes entraron en erupción, se produjeron terribles maremotos y grandes terremotos que acabaron con toda poderosa civilización del continente Lu. Cuando llegó al final del viaje relacionado con la Atlántida, se produjo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de lecho y se tragaron a ese gran continente, con todos sus millones de habitantes. Ahora, nuevamente, viene de viaje tal planeta. Y viene en instantes en que nuestro viaje alrededor del zodíaco ha terminado, decimos así, porque solo faltan unos pocos grados para el final total. Este viaje en que estamos se inició en la era del Aquarius. Y el sistema solar ha regresado otra vez al signo de Aquarius, es decir, se ha completado el viaje. Solo faltan unos pocos grados para quedar, exactamente, en el final del viaje. Y esos pocos grados implican tan solo unos pocos años. Las diversas razas. Para el pensamiento azteca, el mundo había existido, no una sino varias veces consecutivas. Así la piedra del sol más conocida como el calendario azteca, que es considerada por los sabios gnósticos como una pieza de extraordinario valor científico, artístico, místico y filosófico, menciona esta magnífica pieza que cuatro razas anteriores nos precedieron, coincidiendo extraordinariamente con otros pueblos como los mayas que afirman que no somos la primera raza existente en la Tierra, sino que otras han existido alcanzando su esplendor y luego decayendo. La primera la denominaron Oceltonatiu de Ocelotl, jaguar, y Tonatiu, sol. Esta primera raza, aseguran, fue devorada por los tigres. Es muy importante hacer notar que los antepasados de Anáhuac tenían al tigre como símbolo de sabiduría y perfección. Es decir que esta primera raza alcanzó grados de desarrollo místico elevadísimos. La segunda raza la llamaron
Tonatiuh de Ektal, dios del viento, y Tonatiuh, el sol, esta raza, afirman, fue arrasada por fuerte huracanes. Analizando la palabra huracán encontramos que es uno de los nombres que dan los mayas a el corazón del cielo, que dividían en tres partes: Chipi Cúcula, Raxat, Cúcula, y en su conjunto decían huracán. Con esto podemos entender que la segunda raza existente en nuestra tierra estuvo llena de principios anímicos, alma, y espirituales, ser. La piedra del sol. La tercera raza se denominó Tonatiuh de Kiau, lluvia, y Tonatiuh, sol, aquí. Podemos deducir que esta raza fue destruida por lluvia de fuego y terremotos. La cuarta raza la llamaron a Tonatiuh de Adl, agua, y Tonatiuh, sol, esta raza fue destruida por agua. La catástrofe que relatan los aztecas es muy similar a la que se centra en muchos pueblos de la tierra y que conocemos como el diluvio universal. Platón asegura la existencia de esta raza dándole el nombre de Atlántida, cuyos vestigios de su presencia existen por decenas. Alrededor de Tonatiuh se encuentra el símbolo de Ollin, movimiento, y el numeral 4, que, según los aztecas, es la fecha en la que ha de perecer nuestra actual raza, los hijos del quinto sol, por fuego y por terremotos, cosa que curiosamente por nuestros tiempos los volcanes, el fuego, se han puesto en creciente actividad y los terremotos se han incrementado en número y en intensidad. No cabe duda que nuestros antepasados alcanzaron en su época de oro grandes conocimientos que les permitieron plasmar verdaderas obras de arte, combinándolas con conocimientos míticos, religiosos, matemáticos, astronómicos, etc. De manera, pues, que la que se llamó primera fundamentación de la Tierra, había tenido lugar hacía muchos milenios, tantos, que en conjunto habían existido ya 4 soles y 4 tierras, anteriores a la época actual. En esas edades, llamadas soles por los antiguos mexicanos, había tenido lugar una cierta evolución en espiral, en la que aparecieron llenas cada vez mejores de seres humanos, plantas y de animales. Las 4 fuerzas primordiales: agua, tierra, fuego y viento, que coincide con el pensamiento clásico de Occidente y del Asia, habían presidido esas edades o soles, hasta llegar a la quinta época. Cada edad o sol termina siempre con un cataclismo. El texto que aquí se transcribe proviene de una antigua recopilación de Cuautitlán. Se decía que ahí hubo ya 4 vidas, y que esta era la quinta edad. Como lo sabían los viejos, en el año 1, Conejo se cimentó la tierra y el cielo. Y así lo sabían, que cuando se cimentó la tierra y el cielo, habían existido ya 4 clases de hombres, 4 clases de vida. Sabían igualmente que cada una de ellas había existido en un solo una edad. Y decían que a los primeros hombres su Dios los hizo, los forjó de ceniza. Esto lo atribuían a Quetzalcóatl, cuyo signo es 7, viento, él los hizo, él los inventó. El primer sol edad que fue cimentado, su signo fue 4, agua, se llamó sol de agua. En él sucedió que todo se lo llevó el agua. Las gentes se convirtieron en peces. Se cimentó luego el segundo sol edad. Su signo era 4, tigre. Se llamaba sol de tigre. En él sucedió que se oprimió el cielo, el sol no seguía su camino. Al llegar el sol a mediodía, luego se hacía de noche y, cuando ya se oscurecía, los tigres se comían a las gentes. Y en este sol vivían los gigantes. Decían los viejos que los gigantes así se saludaban: no se caiga usted, porque quien se caía, se caía para siempre. Las dos Xiucoatl, Xiu igual fuego, Coatl igual serpiente, rodeando el calendario azteca. Se cimentó luego el tercer sol. Si signo era 4, lluvia. Se decía sol de lluvia de fuego. Sucedió que durante él llovió fuego, los que en él vivían se quemaron. Y durante él llovió también arena. Y decían que en él llovieron las piedrezuelas que vemos, que hirvió la piedra Ezontle y que entonces se enrojecieron los peñascos. Su signo era 4, viento. Se cimentó luego el cuarto sol, se decía sol de viento. Durante él todo fue llevado por el viento. Todos se volvieron monos. Por los montes se esparcieron, se fueron a vivir los hombres monos. El quinto sol. 4, movimiento su signo. Se llama sol de movimiento, porque se mueve, sigue su camino. ¿Y cómo andan diciendo los viejos? En él habrá movimientos de tierra, habrá hambre y así pereceremos. En el año 13, Caña, se dice que vino a existir, nació el sol que ahora existe. Entonces fue cuando iluminó, cuando amaneció el sol de movimiento que ahora existe. 4, movimiento es su signo.
Es este el quinto sol que se cimentó en él habrá hambres. Este sol, su nombre 4, movimiento, este es nuestro sol, en el que vivimos ahora, y aquí está su señal, cómo cayó en el fuego el sol, en el fogón divino, allá en Teotihuacán. Igualmente fue este sol de nuestro príncipe, en Tula, o sea de Quetzalcóatl. La quinta raza aria, somos nosotros. Terminará con un gran cataclismo. Está perfectamente descrita en el Aucatún, que es el 13º que se cuenta, Cabalixbach. Chachalaca, poblado Quinchilcoba, Chachalaca de rostro solar, es el asiento del 13º Catún. Los soles de Anáhuac nos invitan a la reflexión, puesto que son interesantísimos. Son del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Ellos marcan terribles catástrofes cósmicas. Se dice que los hijos del primer sol, los hombres protoplasmáticos, perecieron devorados por los tigres. Claro está, los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, los hombres hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a la humanidad que vivió en la herradura que está alrededor del Polo Norte. Se afirma que los hijos del tercer sol, los hombres lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los hombres atlantes, perecieron por las aguas. Los hijos del quinto sol, que es esta quinta raza actual, conocida como los arios, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así será y se cumplirá dentro de poco tiempo. Los aztecas dicen que los hombres de la primera raza fueron gigantes extraordinarios de color negro. Muy civilizada, una raza andrógina, asexual, semifísica, semietérica. Los individuos podían reducir su tamaño al de una persona normal de la actual raza aria. Los rituales y sabiduría fueron portentosos. La barbarie no existía en aquella época. Esta raza fue devorada por los tigres de la sabiduría. El regente de esta raza fue el dios Tezcatlipoca. Cada individuo era un maestro de sabiduría. La reproducción se realizaba por el acto fisíparo, similar al sistema de reproducción de las células orgánicas mediante el proceso de división celular. Así, el organismo padre-madre brotaba el hijo. El hijo andrógino seguía sosteniéndose por un tiempo del padre-madre. La primera raza vivió en la isla sagrada, situada en el casquete polar norte. Todavía existe dicha isla, pero en estado de ginas, dentro de la cuarta vertical. Tonatiuh, el verbo de San Juan. La sabiduría gnóstica afirma la existencia de una segunda raza humana, desenvuelta como la raza primera en las dimensiones superiores de la naturaleza, nombrada como la raza hiperbórea, por ser el lugar donde estuvo asentada, en la parte norte del mundo, en el septentrión, formando como una especie de herradura el polo norte. Se afirma que esta raza fue arrasada por fuertes huracanes, siendo el huracán, en maya y náhuatl, símbolo del hálito divino, del espíritu. Formó, pues, el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Génesis 2:7, Biblia de Casiodoro. Terrena, 1569. La segunda raza fue gobernada por Quetzalcóatl. Fue la humanidad hiperbórea, la segunda raza se degeneró y se convirtieron en monos, antepasados de los monos actuales. Se reproducían por el proceso de brotación, tan común en los vegetales, del tronco brotan muchas ramas. Fueron arrasados por fuertes huracanes. La tercera época cosmogónica, denominada por nosotros, los estudiantes de la gnosis, como la raza lemur, que se desarrolló principalmente en un continente que ocupó el espacio que es hoy el Océano Pacífico. Fue una época de incesantes cambios geológicos. La isla de Pascua y parte de México devienen desde aquella época, es por eso que México tiene muchos tesoros arqueológicos y esotéricos de gran trascendencia. Elena Petrovna Blavatsky, Eliot Scott y otros sabios junto a los aztecas, afirman que esta raza fue extinguida por la lluvia y lava de fuego. Los hombres, entonces, fueron transformados en pájaros. Los hijos del tercer sol de lluvia, fueron destruidos por las lluvias de fuego, las que estaban relacionadas con el sur, de donde, decían, provenía el fuego. La tercera raza fue la raza lemur, que habitó lo que hoy es el Océano Pacífico. Perecieron arrasados por el sol de lluvia de fuego, volcanes y terremotos. Esta raza estuvo gobernada por el dios azteca Tlaloc. La reproducción era por gemación. La Lemuria fue un continente muy extenso.
Los lemures se degeneraron y tuvieron después rostros semejantes a pájaros, por eso. Los salvajes, recordando la tradición, se adornaban con plumas en la cabeza. Los hijos del cuarto sol agua, correspondiente a Chachitlicue, diosa de las aguas, Tonatiuh. Está representada por una vasija llena de agua que sirve de marco a Chalchiuhlicue, esposa de Tlaloc, dios de las lluvias. Representa la cuarta época, tan mencionada por multitud de sabios de todas las épocas, principalmente por tratarse de la raza que nos precedió. La de la Atlántida, que constituyó una inigualable civilización, pues unió la ciencia a la mística trascendental, logrando con ello portentos extraordinarios que no han sido logrados por nuestra actual civilización. Geográficamente se ubicó en un continente del océano que rememora su nombre, el Atlántico. Herederos de los atlantes son los egipcios, mayas, incas, etc., con todas sus similitudes en arquitectura, religión y cultura. Esta raza se degeneró. En su edad de hierro, se mancharon con los defectos psicológicos, la ira, lujuria, orgullo, pereza, gula, envidia, etc. Al desarrollar manifiestamente sus vicios y olvidarse del corazón del cielo, lo espiritual, entre los mayas, la raza pereció a causa de terroríficas tempestades y torrenciales lluvias que cubrieron la tierra, alcanzando los picos de las montañas más altas. Los hijos del cuarto sol perecieron por las aguas, se transformaron en peces, es decir, fueron devorados por el océano. La cuarta raza, los atlantes, estuvo gobernada por el dios azteca Tonatiuh. Terminó con una gran inundación. Las tribus precolombinas de América son descendientes de esta raza, también los chinos primitivos y los primitivos egipcios, etc. Olin Tonatiuh, sol de terremoto, también llamado Navi Olin, 4 temblor, debido a que hay 4 puntos numerales que lo acompañan, de la misma forma que acompaña este numeral a los 4 soles anteriores. Esta es la quinta época en su edad solar. Indicando además la siguiente destrucción de la vida humana en el mundo por medio de terremotos, fuego y vapor de agua. Somos nosotros los hijos el quinto sol. A esta raza se le conoce además con el nombre de raza aria. Así, pues, ha habido 5 razas en el mundo, que corresponden a 5 épocas diferentes. Nuestro planeta Tierra no ha sido siempre como es ahora, ha cambiado su fisonomía geológica varias veces. Si nosotros examinamos los 4 mapas de Elliott Scott veremos que la Tierra, hace 1 millón de años, era completamente diferente. Esos 4 mapas geográficos merecen ser tenidos en consideración. Se parecen a 4 mapas que existieron y que todavía siguen existiendo en algunas criptas subterráneas del Asia Central. Tales mapas son desconocidos para los sabiondos de la ciencia materialista. Se guardan secretamente con el propósito de conservarlos intactos, pues bien sabemos que los señores de la falsa ciencia están siempre dispuestos a alterar todo con tal de justificar sus tan cacareadas teorías. El primero de esos mapas de Elliott Scott llama mucho la atención, resulta interesantísimo. En él se ve lo que era el mundo hace unos 800.000 años antes de Jesucristo. Entonces la región de los braquicéfalos de la tan cacareada antropología ultramoderna no existía. Mapa de Elliott Scott. Desde el estrecho de Bering, pasando por Siberia y Europa hasta Francia y Alemania, lo único que había era agua. No había surgido propiamente dicho la Siberia y la Europa de entre el fondo de los océanos. Del África no existía sino la parte oriental, porque el oeste y el sur de aquel continente estaban sumergidos entre las olas embravecidas del océano. Aquel pequeño continente que entonces existiera en el África oriental era conocido con el nombre de Grabonzi. La América del Sur estaba hundida entre las aguas del océano, no había surgido a la existencia. Estados Unidos, Canadá, Alaska, todo eso estaba sumergido entre el océano y sin embargo, México existía. Parece increíble que 800.000 años antes de Jesucristo ya existía México. Cuando todavía Europa no existía, México existía. Cuando Suramérica no había salido de entre el fondo del océano, México existía. Esto nos invita a comprender que entre las entrañas de esta tierra sagrada de México, tan arcaica como el mundo, existen tesoros arqueológicos y esotéricos extraordinarios que todavía no han sido descubiertos por la pala de los arqueólogos. La Lemuria fue por aquella época un gigantesco continente que se extendía por el Pacífico, que cubría toda esa área de la Australia, de la Oceanía, el Índico, tan gigantesco, y que
se proyectaba por todo el Pacífico hasta esos lugares donde más tarde brotó Sudamérica. Vean ustedes cuán gigantesca era la Lemuria, cuán enorme. La fisonomía del globo terráqueo era pues completamente distinta hace unos 800.000 años a de Jesús el Cristo. La capital de la Atlántida era Toyan, la ciudad de las 7 puertas de oro macizo. Dirán los antropólogos materialistas, que no ven más allá de sus narices, que en qué nos basamos nosotros para poder hablar sobre la gran capital. Queremos decirles a esos señores que tanto han hecho por quitarle a la humanidad sus valores eternos y precipitarla por el camino de la involución, que tenemos datos exactos para poder hablar sobre la Lemuria, que hay mapas que se conservan muy en secreto en algunas criptas subterráneas, que indican dónde estaba Toyan, la capital de la Atlántida. Y si hablamos así, lo hacemos con pleno conocimiento de causa. Si citamos a la Lemuria y a la Atlántida, es porque fueron continentes que realmente tuvieron existencia real. Que bien sabemos nosotros que hasta el mismo Darwin aceptó la existencia de la Lemuria. Toyan estaba situada en un ángulo, en el suroeste de aquel gran país, frente a la costa sudeste o suroeste de una franja de tierra que se extendía claramente hasta el Loira, y el Mediterráneo, y este de África, y por último llegaba hasta el sur de Asia, que ya existía. La Atlántida en sí se proyectaba desde el Brasil hasta las Azores, eso está completamente comprobado, y desde Nueva Escocia, directamente por todo el océano Atlántico. Así que en realidad de verdad la Atlántida cubría en su totalidad el océano que lleva su nombre. Era un gran continente. Imaginen por un momento ustedes a la Atlántida proyectándose hasta las Azores, hasta Nueva Escocia y descendiendo hasta donde hoy es Brasil. Cuán enorme continente era. Se extendía de sur a norte, era grandioso. Se hundió a través de incesantes terremotos. Varias catástrofes fueron necesarias para que la Atlántida desapareciera definitivamente. Mapa de Elliot Scott. Así que, en realidad de verdad, el escenario del mundo ha venido cambiando, la fisonomía de este globo terrestre no ha sido siempre la misma y en ella se han desenvuelto distintas razas humanas. Pero antes que todo, es urgente revisar los distintos cambios geológicos por los cuales ha pasado la Tierra. Comprendemos que cada raza ha tenido un escenario, que necesitamos conocer el ambiente, el clima, las condiciones en que ha tenido que vivir y esto es indispensable. Nosotros necesitamos en verdad estudiar cuidadosamente la fisonomía del mundo en los tiempos antiguos, los distintos cambios geológicos por los cuales la Tierra ha pasado. Solo así podremos formarnos un concepto claro, preciso sobre el origen del hombre, de sus diversas culturas, de sus distintos procesos evolutivos e involutivos. Pero si, desgraciadamente, nosotros quedáramos completamente embotellados en todos los prejuicios contemporáneos, no lograríamos en verdad conocer nada sobre la geología y mucho menos sobre los procesos de evolución y desarrollo de la raza humana. Es necesario inquirir, investigar, analizar un poco, hay muchos enigmas sobre la faz de la Tierra que son desconocidos por la ciencia oficial. Cuando se dice que las culturas de América vinieron a través del estrecho de Bering desde el continente asiático, se está aseverando una espantosa falsedad, porque los mapas antiguos demuestran que el estrecho de Bering, la Siberia, el Canadá y los Estados Unidos no existían. Hace 800.000 años, México tenía una población solemne, maravillosa, separada del estrecho de Bering por los grandes océanos. Así que la ciencia materialista está hablando de lo que no ha visto, de lo que no le consta. Nosotros estamos hablando sobre la base de mapas como los de Elliot Scott y otros similares que se encuentran en las criptas subterráneas de la cordillera del Himalaya, en el Asia Central. Los que aseveran que la raza humana llegó a América a través del estrecho de Bering, están demostrando una gran ignorancia, un desconocimiento total de las antiguas cartas geográficas. Con esa clase de aseveraciones los antropólogos materialistas están engañando a la opinión pública y abusan de la inteligencia de los lectores. Nosotros, repetimos, somos amantes de la investigación científica, del análisis exacto. No nos permitimos la vergüenza de aceptar teorías materialistas, no somos los tontos que nos vamos a dejar engañar por las suposiciones basadas en falsos utopismos. Frente a las costas del Perú, a 1500 metros de profundidad, se han podido observar columnas muy bien labradas, muy bien talladas de edificios atlantes, y se han logrado obtener magníficas fotografías sobre el particular
Queda así demostrada la existencia de Atlántida. Pero los pseudocientíficos continúan, como siempre, negando. Hay civilizaciones desaparecidas, como la de la isla de Pascua, donde existen hoy en día efigies gigantescas, enormes cabezas humanas talladas por manos de gigantes. Nunca ha dicho nada la ciencia materialista, ella calla. ¿Qué diremos de la Antártica? No hay duda de que antes de la revolución de los ejes de la Tierra, en los polos norte y sur existieron poderosas civilizaciones. Incuestionablemente, en los hielos de la Antártica deben existir restos de esas antiquísimas culturas. Un día llegará en que la pala de los arqueólogos podrá desenterrarlos. Mientras tanto, la ciencia materialista calla como siempre sin dar explicaciones. El ser humano ha tenido que desarrollarse en distintos escenarios. Que el ser humano esté relacionado con su ambiente es algo que no se puede negar. Conviene conocer algo sobre el ambiente donde se desarrollaron las distintas razas, urge que estudiemos los distintos escenarios de la naturaleza. No negamos en modo alguno que hay hechos que los astrónomos verdaderamente no conocen. ¿Qué saben ellos, por ejemplo, sobre los cambios o modificaciones del eje de Tierra en relación con la oblicuidad de la elíptica? Laplace, aquel que inventara su famosa teoría que hasta hoy existe, afirmando que todos los mundos salen de sus correspondientes nebulosas, hecho que nunca ha sido comprobado, llega hasta decirnos fanáticamente que la declinación del eje de la Tierra, en relación precisamente con la oblicuidad de la elíptica es casi nula, y que así ha sido siempre en forma secular. Mapa de Elliott Scott. La geología, incuestionablemente, está en contra, hasta cierto punto, de estos conceptos de la astronomía. Claro que la desviación del eje de la Tierra dentro de la oblicuidad de la elíptica o la inclinación, para ser más claro, implica períodos, dijéramos, glaciarios que se suceden siempre a través de las edades. Si negáramos los períodos glaciarios, estaríamos afirmando cosas absurdas, porque las glaciaciones están completamente demostradas y tienen su base precisamente en la desviación del eje de la Tierra, en su inclinación dentro de la oblicuidad de la elíptica. Así que está demostrada con entera claridad mediante los estudios geológicos tal desviación que niegan los astrónomos. Geología y astronomía se encuentran pues opuestas en esta cuestión. Hay pruebas de tremendas glaciaciones. Ya Magallanes anota determinadas épocas de calor en el Ártico, acompañadas simultáneamente de glaciaciones y frío intenso en el Antártico. Hemos llegado a un punto bastante interesante y es esta cuestión de los glaciares. Parece increíble que en el sur de Europa y en el norte de África hubieran existido en otros tiempos terribles glaciaciones. En España, por ejemplo, se ha podido saber, con cargo a la época silúrica, que existieron glaciaciones tremendas. Y esto está demostrado a través de todos los estudios de la paleontología. En tanto, nadie podría hoy en día negar que se han descubierto, por ejemplo, en la Siberia, y especialmente en la desembocadura de ciertos ríos, como el Obi y otros, cadáveres momificados de animales antediluvianos. Esto significa que la Siberia, que es tan fría, en otros tiempos fue trópico de gran calor.